día de hoy ya solamente nos falta ver la rhinosinusitis crónica. Y bueno, este padecimiento va a estar caracterizado por la inflamación del epitelio de la nariz y de los senos paranasales. Este episodio inflamatorio va a durar más de 12 semanas con persistencia de síntomas respiratorios como rinorrea, obstrucción nasal y tos. Hay que recordar que este es multifactorial, no es en sí como en la aguda, que es por algún virus, por alguna enfermedad de vía aérea superior. La que sigue, por favor, Katy. Y bueno, la sinusitis crónica es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en Estados Unidos. Aparece esta a cualquier edad. En niños se suele deber a una hipertrofia adenoidea y en adultos pues es una combinación de factores predisponentes como alergias, alteraciones anatómicas, como la desviación del tabique nasal, o las células de Heller, que estas, en el 20% de los pacientes la presentan, son celdillas etmoidales infraorbitarias y el 4% de estas van a obstruirse. Y la sinusitis, ¿perdón? La sinusitis crónica va a ser una enfermedad muy común en lugares con altos niveles de contaminación atmosférica. Las infecciones mixtas, que son por microorganismos aerobios y anaerobios, van a relacionarse con frecuencia en un 60 y en un 70%. La siguiente, por favor, Carlos. En cuanto a etiología, como ya les mencionaba, es multifactorial. Esto quiere decir que hay una interacción entre muchos factores, tanto sistémicos como locales. Los sistémicos vamos a tener la fibrosis quística, algunas inmunodeficiencias, condiciones idiopáticas. En este caso sería la triada de Samter, en la cual el paciente nos va a decir que tiene sinusitis crónica con pólipos, asma y alergia al ácido acetilsalicílico. El reflujo también. Y en cuanto a las locales, vamos a tener anatomía, una variación anatómica, como ya les mencioné, las celdillas de Heller o la concha bulosa está neumatizada. Y las iatrogénicas, en las cuales vamos a observar que va a haber una cicatrización por una cirugía previa de senos paranasales, neoplasias y cuerpos extraños. La siguiente, por favor. Bueno, las bacterias más comunes que vamos a encontrar en esta patología son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus viridans, Estafilococo dorado, Bacillus ceroides, E. coli y Proteus vulgaris. Los gérmenes menos comunes vamos a encontrar a la Pseudomonas aeruginosa y a la Klebsiella. En los microorganismos anaerobios vamos a encontrar al Corynebacterium, a la Bellionella, Bacteroides, también a la Probostella, al Propionibacterium y, entre otros. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatogenia, vamos a ver alteradas los mecanismos que el viernes Carla nos habló: el complejo osteomeatal, a la alteración del transporte mucociliar y la alteración de las secreciones nasales. Entonces vamos a encontrar que cuando se altera el complejo osteomeatal van a haber cambios en la mucosa. Estos cambios en la mucosa van a alterar el movimiento de los cilios. Se van a ver primero lentos y luego se van a dejar de mover. Entonces esto va a impedir la correcta eliminación de las secreciones. Por lo tanto, va a haber un acúmulo de estas, va a aumentar la presión de los senos paranasales, va a disminuir el oxígeno y esto va a permitir que proliferen estos microorganismos patógenos. Aquí pues ya las secreciones van a volverse muy, muy espesas. Histológicamente vamos a encontrar un engrosamiento de la capa subepitelial, sufre un cambio metaplásico, pasa de un epitelio cuboideo ciliar pseudoestratificado a un escamoso estratificado. Aquí, vamos a encontrar también formación del tejido conectivo vascular, que va a preceder del tejido cicatrizal. El edema del estroma se va a deber a la obstrucción venosa y linfática, y también vamos a encontrar infiltrado inflamatorio crónico. La formación secundaria de los pólipos se va a deber a la proliferación y edema del estroma. Por otra parte, pues vamos a encontrar que el hueso cercano a él o los senos paranasales puede reaccionar a la infección crónica de dos formas, como necrosis o por una proliferación. Esta proliferación va a ser secundaria a una periostitis de bajo grado
y el agente etiológico que más se relaciona con este va a ser el estafilococo dorados. Una diferencia también es que los cambios van a ser irreversibles, no como en la aguda, que los cambios todavía pueden ser reversibles. Entonces, en estos pacientes vamos a tener que, aparte del tratamiento farmacológico, dar un tratamiento quirúrgico. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, la siguiente, Carly, porfa. Y bueno, el cuadro clínico, vamos a encontrar en este rinorrea que puede ser anterior y posterior, pero va a predominar más el posterior. De hecho, el paciente nos va a referir que el paso continuo de las secreciones hacia la de la nariz a la faringe. Incluso a veces este puede eliminarlos por la boca. La secreción aquí vamos a poder encontrarla de color amarillo, verde o parda, y en ocasiones vamos a encontrarla que es fétida. En la obstrucción nasal vamos a encontrar que se va a relacionar por la presencia de pólipos, por el edema, por las secreciones espesas o por la deformidad anatómica. La anosmia vamos a tener que es secundaria a la obstrucción nasal o puede existir degeneración de los filamentos nerviosos. También el dolor facial a la palpación. Y cefalea, bueno, la disfonía vamos a encontrarla en ocasiones cuando el paciente pues tenga esta rinorrea posterior. La siguiente, por favor. Ok, y vamos a iniciar a ver el diagnóstico justamente de esta rinosinusitis crónica. Y hay que recordar que principalmente su diagnóstico va a ser a través de la exploración física. Generalmente no vamos a solicitar otros estudios a menos que se trate de una enfermedad crónica que justamente no mejore con el tratamiento, que tenga complicaciones o que hayamos visto, por ejemplo, pólipos. Entonces, a través de la exploración física, justamente vamos a ver que nuestro paciente tiene estas alteraciones que nos dijo Moni en el cuadro clínico, y se dice que recordemos que estos senos paranasales están justamente vacíos, llenos de aire. Entonces, cuando tienen líquido, una prueba que podemos hacerle a nuestro paciente es que haga la cabeza hacia enfrente y nuestro paciente va a sentir dolor, porque justamente como están llenos de estas secreciones, pues va a haber mayor presión dentro del seno y justamente por eso van a sentir dolor al inclinar la cabeza hacia el frente. Sin embargo, en esta rinosinusitis crónica, muchas veces nuestro paciente ya no va a presentar dolor porque va a generar mecanismos adaptativos. También a través de la rinoscopía anterior podemos ver cosas como pólipos nasales, en unos casos puede haber rinorrea hialina o incluso mucopurulenta. Y podemos también hacer una valoración endoscópica, porque a veces muchos pólipos no se pueden ver a través de la rinoscopía anterior, por lo que son necesarios. Y aquí, en casos en que no hay mejoría del tratamiento, podemos hacer incluso cultivos del método de aspiración del seno maxilar para saber cuál es el agente etiológico que está causando esto. Esto más que nada se reserva para, por ejemplo, las infecciones fúngicas, porque estas suelen ser un poco más agresivas, y los estudios de imagen. La que sigue, por favor. Entonces, en la rinoscopía anterior, ¿qué vamos a buscar? Pólipos nasales, que estos se relacionan, se han encontrado en muchísimo más casos en esta rinosinusitis crónica, y se ha relacionado, aunque todavía no está del todo certero, que hay una hiperinfiltración de inmunoglobulina E y eosinófilos, lo que hace que justamente esta mucosa pues se altere y por lo tanto hay un agente alérgico, aunque esto no siempre está presente. Rinorrea mucopurulenta, como lo podemos ver en la imagen que está justamente abajo y en la de la izquierda, y edema o eritema de la mucosa nasal. En la parte de arriba justamente estamos viendo una mucosa nasal normal y justamente en la parte de abajo vemos justamente cómo está edematizada. Y ahora, yendo otra vez a lo de las imágenes, nosotros vamos a recordar, como lo vimos la clase pasada, que tenemos estos senos paranasales que justamente están en pares, que son una sola cavidad, a excepción de el etmoides, que tiene varias celdillas etmoidales, y estos justamente van a servir para aligerar el peso de la cabeza y demás. Entonces aquí están los senos frontales, los etmoidales, los esfenoidales y los maxilares. Y justamente cuando la mucosa está hiperinflamada, nosotros vamos a poderlo ver gracias a través de la TAC,
o también cuando hay una secreción justamente mucopurulenta dentro de estos. Antes se utilizaban radiografías, actualmente ya no son tan utilizadas, de hecho muchas literaturas no las recomiendan ya que la tomografía suele ser mejor para justamente este diagnóstico. Y justamente aquí vemos un corte coronal, vemos estos senos paranasales y vemos como, bueno, es como un resumen de lo que nos dijo Moni, como hay una disfunción de justamente estas células que hace que el moco se permanezca ahí, pero creo que no está completa el GIF. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver una tomografía axial justamente en el seno frontal. Nosotros podemos ver del lado izquierdo cómo están, pues sí, normales, y en el lado derecho justamente hay una hiperdensidad. A este paciente se le dio, tuvo rinosinusitis de los senos frontales y en el lado izquierdo justamente ya se le ha realizado un drenaje. Aquí podemos ver en los senos maxilares justamente cómo existe esta hipertrofia del lado del seno maxilar izquierdo y cómo el lado derecho está completamente hiperdenso. Perdón, el izquierdo, y a la derecha vemos justamente cómo tendría que verse esta tomografía en corte coronal. Ajá. ¿Y cuál seno paranasal? ¿Me dijiste que tenía la densidad de tejidos blandos? La derecha. ¿Y qué seno paranasal es? El maxilar. El maxilar derecho. Ajá. ¿Y en el otro qué tiene? Solamente vemos una hipertrofia de los cornetes. No, en el otro maxilar. Ahí se dice que hay una inflamación solamente de la mucosa. Ajá, un edema de mucosa. Muy bien. Uh-huh. Aquí también podemos verlo, justamente aquí se hace un corte axial para que nosotros podamos ver justamente cómo estos senos maxilares igual tienen líquido aquí. Y acuérdense que para no decir si es líquido o tumor o algo, tiene una densidad de tejidos blandos, nada más. Y ya con eso no le erramos. Si no nos van a preguntar, ¿y cómo sabes que es líquido? Que ahí está fácil, ¿no? Por ejemplo, en la imagen del lado derecho, ahí sí se ve un nivel hidroaéreo. Los niveles hidroaéreos en tomografía se ven en los cortes axiales. Incluso el seno paranasal izquierdo del lado de la foto del lado derecho, tiene hasta burbujitas. Se ve con burbujas. Ajá. ¿Y cómo ven ese septum? Desviado. Desviado, ¿va? ¿Y en el septum cartilaginoso o en el óseo? En óseo. En óseo. En el óseo tiene un espolón y está contactando con el cornete lateral, ¿ven? Con el cornete del lado derecho está contactando, entonces eso está tapando el complejo osteomiatal y eso hace que no drene. Igual en la tomografía en el corte coronal, vean, también tiene un espolón que está justo en medio del cornete inferior y el medio. Entonces, cuando los cornetes se inflaman, van a chocar con él y van a tapar otra vez y por eso se va a estar obstruyendo. Okay. Uh-huh. ¿Síguele? Y justamente en este corte, que también es axial, nosotros podemos ver estas celdillas etmoidales y podemos ver del lado derecho cómo hay una completa obstrucción. Y en la parte de arriba, a la derecha, está cómo se debería de ver normalmente esta tomografía. También podemos encontrar, como se mencionó, pólipos nasocicionales. Estos pues pueden estar en el 2% de nuestros pacientes, no son tan frecuentes, sin embargo se ha demostrado que sí hay una relación. Estos son formaciones benignas de apariencia redonda, lisos, blanquecinos, y se menciona que tienen una forma de uva pelada. De hecho, a la izquierda se puede alcanzar a ver bastante porque se le dice de uva pelada.
Esto se relaciona con mecanismos inflamatorios crónicos, y de ahí que haya una relación entre IgG e eosinófilos encontrados en estos pacientes. Estos clínicamente nos van a dar una obstrucción nasal, rinorrea e hiposmia. Aquí se recomiendan lavados nasales con solución salina isotónica al 0.9% de 1 a 3 disparos por veces al día, y en el caso de que estos aumenten de tamaño se recomienda más que nada la cirugía. Sí, lavados nasales casi no dejamos, porque a menos que tenga una infección, que estén sobreinfectados, porque si de por sí tiene mucha congestión, por eso se hizo los pólipos, y le echamos más agua, pues todavía va a tener más agua en la nariz. Entonces, solamente si estuviesen infectados, que tuvieran una sinusitis bacteriana con muchos mocos, entonces sí dejamos los lavados. Si no, ahorita vamos a ver qué le vamos a dejar. En el tratamiento general en la rinosinusitis se recomienda, bueno, abajo tenemos un cuadro, tenemos que recordar que como este es un cuadro más crónico, hay mayor presencia de anaerobios, entonces tenemos que dar medicamentos. De hecho, los que tienen una cruz de abajo, un palito, son los que son más efectivos contra estos anaerobios. En el tratamiento en sí se recomienda amoxicilina y ácido clavulánico de 875 por 125 miligramos cada 8 horas por 10 a 14 días. Si nuestro paciente llegara a resultar alérgico, podemos darle trimetopina con sulfametaxol en 160-800 miligramos cada 12 horas durante 10 a 14 días. También se recomienda el uso de antidescongestivo como la oximetazolina al 0.5% cada 6 a 8 horas por 3 a 4 días. Y en el caso de los pólipos nasales, principalmente se recomienda también el tratamiento con esteroides nasales, siendo el más recomendado la fluticasona con 100 microgramos cada 24 horas en cada fosa nasal. La que sigue, por gracias. Y en el tratamiento quirúrgico se van a buscar principalmente 3 cosas, que es desobstruir el ostium del drenaje, mejorar la ventilación de los senos, recuperar la mucosa enferma en caso de ser posible, porque, como mencionó Moniz, muchas veces hay necrosis. Indicar solamente cuando hay complicaciones intracraneales, necrosis de la pared ósea del seno afectado, formación del mucocele o piocele, que es cuando ya se han afectado todos los senos paranasales y hay una infección de todos estos, cuando hay celulitis orbitaria con formación de absceso, neuritis retrovulvar, que esta es una complicación que vamos a ver más adelante, o cuando hay poliposis nasal. Y en la imagen vemos una antrostomía del meato medio o una cirugía endoscópica, y vemos justamente en dónde se puede hacer, en el cornete superior, que es en el cornete medio o en el cornete inferior, o incluso en el meato medio, que es la AMI. Y como se mencionó muchas veces, suele haber una desviación del septo. En estos casos, si hay una que vemos que es justamente la que está ocasionando esta alteración de drenaje, se puede llevar a cabo una septoplastia. Esta es una reparación del tabique nasal y se va a llevar a cabo para corregir justamente estos problemas anatómicos en el tabique nasal y mejorar de alguna forma por la ventilación del paciente. Y dentro de las complicaciones va a haber 2 principales: las orbitarias y las intracraneales. Dentro de las orbitarias están en orden descendente de menor a mayor gravedad. La celulitis preseptal, aquí es importante saber que nuestro paciente generalmente va a cursar con un edema. Celulitis orbitaria, como lo vemos en la derecha, ya vemos que hay afectación del ojo del paciente, que es más grave. Puede haber un absceso subperióstico, un absceso orbitario, y esta es una urgencia quirúrgica, porque si no se resuelve a tiempo o si tardamos mucho en resolverlo, incluso podemos ocasionar ceguera. Y trombosis del seno cavernoso, donde nuestro paciente ya va a tener igual signos meningios, perdón. Y a la derecha, justamente nosotros vemos una infección fúngica, de hecho está señalado con una flecha, y vemos como incluso también hay desplazamiento del globo ocular por este absceso que ya se ha formado. Dentro de las intracraneales, bueno, también es muy importante saber que en niños el principal seno afectado va a ser el etmoidal, y en adultos va a ser el maxilar en primera instancia, luego el etmoidal, luego el frontal y el esfenoidal. Entonces, entre las
intracraneales. El primero en adultos va a ser la meningitis, que este puede ser etmoidal y esfenoidal, y en cuanto a los niños va a ser meningitis etmoidal la mayoría de los casos, seguido por el absceso epidural, que este casi se va a deber a un absceso, a una infección del seno frontal, osteomielitis, que es menos frecuente, y el absceso cerebral, que es lo menos frecuente. En la imagen de la derecha, justamente podemos ver cómo hubo una infección de este seno frontal y ya se generó un absceso cerebral. De hecho, podemos ver en el ventrículo derecho cómo incluso hay un desplazamiento de este por esta tumoración del absceso cerebral. Y creo que ya sería todo. Ok, aquí nada más de los bichos. La amoxicilina con clavulanato, si se vieron, nada más ahí cambia el tiempo de que lo van a dar. La aguda era 7 días y aquí son 2, hasta a veces hasta 3 semanas. Sí es el mismo antibiótico, pero casi siempre lo cambiamos. Dejamos a lo mejor alguna cefalosporina. Si es alérgico a las penicilinas y alérgico a las sulfas, porque ahí también tenían el Bactrim, el trimetoprim, pues entonces dejamos algún macrólido. ¿Okay? Muy bien. Entonces, diferencias entre rinitis alérgica. A ver, díganme, síntomas de la rinitis alérgica. Díganme. Mientras, doctor, ¿quiere que vayamos poniendo el Kahoot? Traemos el... Ajá, váyanlo poniendo. Entonces, que la rinitis alérgica, el moco no suele ser de color amarillo, ¿no? Y acá mencionaron que el moco es amarillo y tiene un olor desagradable. es espeso. En la sinusitis es espeso porque es una bacteria. En la rinitis no es infecciosa, entonces es hialina. Ajá, como si fuera una gripa. Uh-huh. ¿Les da fiebre? No, y que la rinorrea también era posterior, ¿no? Que se podía ir incluso hacia faringe y en la rinitis alérgica. La rinitis alérgica también, ajá, tiene una descarga posterior. Fiebre no tienen, a lo mejor cuando tienen una gripa, tienen una febrícula, y cuando tienen una sinusitis aguda pueden llegar también a tener fiebre, pero en la rinitis alérgica no tienen fiebre. Estornudos. En la rinitis alérgica, ¿cómo son? En salva. En salva. Estornudan y estornudan, pero no sale nada. Y en la sinusitis, ahí sí sale. En la rinitis, en una gripa, pueden tener también estornudos, pero por la sensación del cuerpo extraño de moco ahí en la nariz. ¿Qué más? Prurito nasal, hay mucho prurito, prurito nasal, ótico, faringio, y en el ojo, en la rinitis alérgica, en la gripa y en la sinusitis no. Entonces ese sí es importante. Carla, es que cierra tu ventanita porque tapa los últimos dos códigos, dígitos del código y no lo podemos poner bien. Ándale, gracias. ¿Ya? Sí, pero tienes varias ventanas y se vuelve a... A ver. ¿Ya se ve? Sí, ya. Okay.
¿Ya no falta nadie? No, me parece que ya son todos, Carly. Ok. Ya lo acabamos de decir de la fiebre. Eso no les dan. No me dio tiempo. Creo que Sí, se cortó muy rápido el tiempo. Ups, no sé qué pasó. Bueno, eran puntos dobles. Está bien. Era con la crónica, amigos. Sí, aguda no.
Ay, no vimos quién ganó. ¿Ah, no lo vio? No. Arelín. Adeline. Ok. Muy bien. ¿Cómo nos fue en el examen? ¿Cómo se sintieron? Pues, más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Tienen el otro tema de poliposis? Sí, doctora. Sí. Una vez empiézanlo. Buenos días, nosotros ya vamos a hablar de poliposis nasal, el papiloma nasal invertido y de las infecciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la poliposis nasal como definición es una expresión morfológica de una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa que recorre las celdas de los senos etmoidales. Este es un proceso crónico, insidioso y que tiene un carácter bilateral y recidivante tras el tratamiento. Eso es importante recordar que es bilateral porque así vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Y está asociada con otras entidades como el asma, la rinitis alérgica, la fibrosis quística y la intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ese es un proceso patológico inflamatorio o ya sea infeccioso. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos la anatomía del seno etmoidal. En el número 1, que está en la parte superior izquierda, tenemos a la hipófisis y delante de la hipófisis está el etmoides posterior, que es el número 2. Y bueno, también tenemos al etmoide anterior, que es el número 5, que es donde aquí se van a presentar este proceso infeccioso. La siguiente, por favor. En epidemiología tenemos que es más frecuente en hombres que en mujeres en una relación 2:1. En pacientes asmáticos está presente del 15 al 20% y el 90% de los pacientes con asma e intolerancia a los AINES van a presentar pólipos. Afecta a todos los grupos de edades, pero generalmente a los pacientes mayores de 20 años y es muy poco común en menores de 10 años. Existen diversas teorías para reducir este proceso. Tenemos a la teoría infecciosa, que bueno, aquí nos habla que las cavidades nasosinusales van a presentar una colonización intensa por bacterias y también por algunos hongos, y aún no se sabe si estos microorganismos intervienen en el desarrollo de la poliposis nasosinusal, con un papel iniciador de la enfermedad o un papel de amplificación en esos procesos inflamatorios. Y bueno, en 1990 se sugirió también la hipótesis sobre un origen alérgico, es decir, sobre los hongos. Y bueno, el más frecuente sería el Aspergillus, si se trata de un hongo. Y en el cuadro de la derecha tenemos la frecuencia de los microorganismos patógenos en esta poliposis según la frecuencia. Y primero es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus grupo G, y hasta el último en orden de frecuencia tenemos a Pseudomonas aeruginosa. Y también tenemos a una teoría inflamatoria. Esto nos habla sobre superantígenos, ya sea unos contaminantes en el aire, alergenos, hongos, virus o también algunas bacterias. Estos superantígenos van a desencadenar el proceso inflamatorio a partir de los linfocitos TH1 y de los TH2. En los TH1 tenemos una defensa antiinfecciosa y principalmente es interleucina 2, y en TH2 una reacción alérgica, que es interleucina 4, la 5 y la interleucina 13. Encontré en algunas bibliografías que la teoría de la reacción alérgica es más que nada un desencadenante más que una causa. La siguiente, por favor. En la base genética tenemos que los antecedentes familiares de poliposis principalmente es el asma y la anosmia, y se ha demostrado la presencia de esos antecedentes en el 13.1%
3% de los pacientes. En los genes participa el complejo principal de histocompatibilidad, que son los genes HLA, y de este grupo el más frecuente es el HLA-DR7. Y también tenemos la presencia de otros genes, pero es menos común. También tenemos un caso particular de la tríada de Widal-Samter, que también lo habían mencionado. Y bueno, este se asocia con el asma, la intolerancia a la aspirina y los AINES, y también a algunos sulfitos que están presentes en algunos vinos. Aquí tenemos una alteración de los metabolismos de los ácidos grasos, de los eicosanoides, y bueno, más específicamente del ácido araquidónico. Entonces, tenemos los fosfolípidos de la membrana que van a empezar a activar la vía del ácido araquidónico a partir de la fosfolipasa A2, pero los corticoides van a inhibir a esta fosfolipasa A2, entonces ese es un proceso también del tratamiento de los corticoides. Y bueno, a partir del ácido araquidónico tenemos las dos vías, la vía de la lipoxigenasa y las vías de la ciclooxigenasa. Entonces aquí tenemos que los AINES van a inhibir la vía de los COX, específicamente de los COX-2, lo que produce un desequilibrio del metabolismo del ácido araquidónico en beneficio de la vía de la lipoxigenasa, que va a desencadenar a los leucotrienos con sus funciones de vasoconstricción, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad y la quimiotaxis de células inflamatorias. Bueno, aquí se va a generar un incremento de todos esos leucotrienos y va a haber una acumulación de estos que son unos potentes mediadores de la inflamación. Los COX-1 están presentes en condiciones fisiológicas en casi todos los tejidos y estos estimulan la síntesis de prostaglandinas, que es importante para la función de los órganos, y en relación a los COX-2, pues estos se localizan en las células inflamatorias y pues estos AINES van a inhibir específicamente a los COX-2. Para hacer un diagnóstico tenemos los signos funcionales, que es la obstrucción nasal, la rinorrea anterior, la rinorrea posterior, los estornudos, la sensación opresiva, el dolor facial, trastornos de sueño o la rinolaria creusa. Pero todos estos signos funcionales pues los vemos en otras patologías, entonces estos no son específicos de los pólipos nasales. Sin en cambio se habla que la anosmia y la geusia, esos sí son más específicos al encontrar los pólipos. Y bueno, la exploración física esta se debe de realizar con un endoscopio o con un endoscopio rígido, se realiza en la consulta y con el paciente sentado, pero también encontré bibliografía que si al explorar el paciente tiene los pólipos muy agrandados, se le puede poner un anestésico local. La siguiente, por favor. ¿Anestésico local para qué? ¿Para quitarlos? Para que no le duela al momento de hacer la exploración con el rinoscopio. O en la endoscopia también se puede realizar. Y bueno, estos, hay que recordar que estos tienen que ser bilaterales y tienen que ser más o menos simétricos. Y bueno, si vemos un pólipo que sea unilateral, aquí realmente debemos descartar el diagnóstico de pólipos porque estos siempre son bilaterales. Y si son unilaterales debemos de pensar en un proceso inflamatorio local o de origen infeccioso en un tumor como un papiloma invertido. Y bueno, estos van a tener un aspecto, como ya lo había mencionado, de racimos de uva. Tienen que ser de color blanco amarillento, más o menos inflamatorios y rodeados de unas secreciones más o menos abundantes y más o menos infectadas. Y bueno, estos deben ser bilaterales y deben de ser en ambas narinas más o menos simétricos. Y bueno, aquí se trata de la exploración de un paciente que presenta sinusitis. En la imagen de la izquierda se observa una corriente de pus que transcurre por el meateo medio por debajo del cornete medio. Y en la imagen de la derecha se observa un pólipo que está en el meato medio. Y bueno, aquí debe de valorarse la coloración, que ya lo había mencionado. Es como una uva pelada porque si no presenta esta coloración nos habla de que se trata de un pólipo, pero que tiene un mayor tiempo de evolución. Aquí, ¿cómo les fue en su exploración de ahí en su casa? ¿Sí pudieron ver el septum? ¿Sí pudieron ver los cornetes? No, porque mi hermano está chueco. ¿No porque qué?
Me di cuenta que mi hermano tiene el tabique desviado y está chueco. Ah, bueno, pues del otro lado donde no está chueco, normalmente tienen así el tabique chueco. De este lado, pues no vas a poder ver nada. Pero de este, sí, es más fácil, porque está más amplia la fosita. Háganlo con una lamparita, le levantan la punta nasal y por ahí lo ven. Esto es lo más importante que deben identificar. El septum nasal, por ejemplo, si estoy revisando al paciente, esto es una fosa nasal derecha. Esta es una fosa nasal derecha. Fosa nasal derecha. Entonces voy a ver el septum en la línea media, voy a ver el cornete inferior, el cornete medio, y en medio, ahí es donde se forman ya sean los pólipos, o cuando hay una sinusitis, por ahí va a estar todo manchado de moco, en esta parte de aquí del meato medio. Por eso sí es importante que lo revisen. Ahí agárrense a todos sus familiares, y ahí los revisan. Porque no hay otra forma de aprenderlo ahorita. Síguele. La siguiente. Bueno, y tenemos también una escala para la valoración de estos pólipos. Esta escala es de acuerdo al volumen del pólipo. Y tenemos la escala del Dilton, que aquí propone 4 estados. Esta tabla está en la derecha, que en el estado 0 es la ausencia de pólipos. En el estado 1 son pólipos leves que no alcanzan el borde superior del cornete inferior, que es en la imagen de la izquierda. En la imagen A vemos un estado 1 y en la imagen B del lado derecho vemos estado 2, que son pólipos moderados que alcanzan la región situada entre el borde superior y el borde inferior del cornete inferior. Y en el estado 3 son los pólipos graves que sobrepasan el borde inferior del cornete inferior. Y también tenemos otra escala que aquí solamente nos dan 3 estados, que es el estado 0, la ausencia de pólipos, el estado 1, los pólipos limitados al meato medio, y el estado 2, que son pólipos que sobrepasan el meato medio. Y aquí vemos una imagen del grado 3, que son los pólipos graves que sobrepasan el borde inferior del cornete inferior. Y aquí es cuando lo más recomendable es la cirugía. Vean, aquí está el septum, aquí está el cornete inferior, y por acá quedó el medio. Entonces ya ni se ve el cornete medio, no se ve la bola. La siguiente, por favor. Y bueno, también debemos de realizar pruebas complementarias. Estas son para ver si tiene alguna extensión, pero bueno, la más recomendada es la tomografía y no la resonancia, porque esto pues realmente no se ven bien los pólipos con la resonancia. Y en estas imágenes, en la imagen A es un corte axial, donde se ve pues la densidad de tejidos blandos. Y bueno, en esas todas las tomografías corresponden a un mismo paciente, pero aquí lo importante es ver que son bilaterales. Acuérdense que la resonancia es muy buena para ver tejidos blandos. Entonces, vamos a ver los pólipos en T2 hiperintensos porque tienen mucha agua, tienen mucho moco. Entonces, vamos a ver todos los senos paranasales así hiperintensos. Lo malo es que no vamos a ver si está erosionando o está expandiendo o qué le está haciendo al hueso. Por eso se prefiere la tomografía, porque ahí puedo pedir en la tomografía una ventana ósea para ver el hueso y una ventana de tejidos blandos para si quiero ver muy en específico el tejido. Y cuando pedimos de ventana de tejidos blandos, casi siempre lo pedimos como contrastado también, simple y contrastado. Eso lo vamos a ver también en la papilomatosis o en el papiloma nasal invertido. ¿Cómo se diferencian de los pólipos? Pues que están un poquito más irrigados. Entonces ahí es cuando pedimos la contrastada. Y también, si quiero tomar una biopsia, por ejemplo, estoy viendo ahí el pólipo y necesito saber y confirmar que realmente es una poliposis nasal, necesito a fuerzas pedirle primero un estudio para saber qué tan irrigado está y saber si es seguro tomarle una biopsia. Si no, me puedo encontrar con otras cosas y entonces sí, para calmar ese sangrado, pues no se va a poder tan fácilmente. Síguele. La siguiente.
Y bueno, esa es una imagen, igual es una tomografía, pero esa es para realizar un diagnóstico diferencial. Entonces, en todas las imágenes vemos que solamente la densidad de tejidos óseos es unilateral. En este caso, de la imagen I, se ve más del lado derecho. Entonces, aquí ya estaríamos descartando el diagnóstico de poliposis porque los pólipos siempre son bilaterales. A ver, entonces, los pólipos no siempre son bilaterales, pueden ser unilateral. Afortunadamente, la nariz se divide en dos fosas independientes. Las senos paranasales frontales, por ejemplo, no se van a comunicar con el frontal del otro lado, ni los etmoidales ni los maxilares. Digamos que son dos unidades independientes. Entonces, puedo tener pólipos en un lado y del otro lado estar limpio todos los senos paranasales, la nariz, todo limpio. No necesariamente tienen que ser bilaterales. Si es un problema, por ejemplo, alérgico, sí voy a tener un edema de mucosa de los dos lados, ¿no? Porque pues toda la nariz se congestiona. Pero si hay alguna deflexión, por ejemplo, del tabique, pues nada más del lado que está desviado es donde me va a dar el problema mayor. No siempre tienen que ser bilaterales. Y aquí, ¿la lesión en qué lado dijiste que estaba? Bueno, en el lado izquierdo del paciente. El lado izquierdo del paciente. Okay. Entonces ahí es lo que les decía hace rato. Vamos a ver una lesión ahí heterogénea, con un cornete, vean el cornete del lado izquierdo inferior, se ve muy hiperintenso, pero la lesión el tejido que tienen en seno maxilar no se ve muy homogéneo. Entonces, por eso preferimos tomar una tomografía y ahí tampoco vemos la continuidad del hueso, la división de los senos paranasales. Entonces, preferimos tomar una tomografía y con eso ver la integridad de sus paredes de los senos paranasales. Uh-huh. Bueno, y también esa es una tomografía en un corte coronal, que aquí está diagnosticado con el síndrome de ASA, que es la tríada, y se aprecia la ocupación de todos los senos maxilares y etmoidales por tejido inflamatorio. Uh-huh. Y bueno, para realizar un manejo, lo primero, debemos de considerar también los antibióticos, si se trata de algún proceso como la sinusitis o una desensibilización hacia la aspirina, pero pues eso ya realmente lo debemos diagnosticar. Y por ejemplo, si tiene todos los síntomas de una rinitis alérgica, pues aquí no estaría considerando tanto los antibióticos y también se debe de comenzar con corticosteroides tópicos, entonces esos son en spray y se ha demostrado que estos esteroides tópicos van a reducir el número de linfocitos en el tejido del pólipo nasal, entonces van a inhibir la síntesis de citocinas y así va a comenzar a disminuir el tamaño del pólipo. Eso es de 4 a 6 semanas. Y le puedes cambiar a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí, ese es un corticoides locales aprobados en Francia. Entonces, esos se dan en el tratamiento sintomático de la poliposis nasosinusal, esto en el adulto. El que más mencionaba la bibliografía es el propionato de fluticasona, que son 50 microgramos con una dosis inicial recomendada de 400 microgramos en 2 tomas. Y bueno, en contraindicaciones, pues es la hipersensibilidad a algunos de estos componentes, trastornos de la hemostasia que presenten epistaxis, alguna infección oro-buco-nasal y oftalmológica y en niños menores de 4 años. La duración de conservación son de 3 años. El otro medicamento es la budesonida, que son 64 microgramos y con una dosis inicial recomendada de 256 microgramos en 2 tomas. Realmente tienen las mismas contraindicaciones y sí se puede dar este fármaco durante la gestación. Y el otro es el fluorato de mometasona, que también se da una dosis inicial recomendada de 400 microgramos en 2. Y bueno, esos son los corticosteroides tópicos de 4 a 6 semanas. Esos corticosteroides por 2 semanas más, pero si después de ese tratamiento los pólipos no han disminuido de tamaño, se comienzan a dar los corticosteroides sistémicos. ¿Le puedes cambiar a 2 más?
Y bueno, los corticosteroides sistémicos es la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona. Esto se da, la prednisona son por 14 días con una dosis inicial de 30 miligramos al día, y a partir del día 1 al día 4, eso se tiene que comenzar a disminuir la dosis máxima inicial, y también se debe de evaluar los síntomas y el tamaño también de los pólipos. La prednisona se da de 17 y también algunos autores de 14 días por 60 miligramos al día, y a partir del día 1 al día 3 se comienza a dar los 60 miligramos. A partir del día 8 al 17 se comienza a disminuir la dosis a 10 miligramos al día, y también mencionan otros autores de 50 miligramos al día, eso es por los 17 días. Y la metilprednisolona, que mencionan que son por 20 días, este es el que aumenta más en tiempo, y se le debe de dar una dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo al día. A partir del día 1 al 5 se le da el 32 miligramos al día, a partir del día 6 a 10 son 16 miligramos, y a partir del día 11 al 20 son 8 miligramos. ¿Me puedes regresar a la... Eso? Después de esos tratamientos, los corticosteroides tópicos y el sistémico, si no responde, es cuando se le comienza a prescribir una tomografía y es candidato a la cirugía. La siguiente. Y tenemos las indicaciones quirúrgicas, que es la resistencia a estos tratamientos médicos, pero que sí se siga este medicamento por los días indicados. Los síntomas que alteran la calidad de vida del paciente y la administración de 3 tratamientos anuales de corticosteroides por vía oral, o la aparición de complicaciones relacionadas con la corticoterapia o la existencia de esas contraindicaciones. La siguiente. Y depende de la patología asociada a estos pólipos, se recomienda el procedimiento quirúrgico, y esta es, de acuerdo a la extensión de la resección quirúrgica, va a variar en la función. Entonces se menciona que son dos procedimientos, uno radical y uno funcional. En el funcional solamente se retiran los pólipos conservando toda la cavidad del etmoides, y el radical ya es cuando se retira toda la cavidad del etmoides. Y si tenemos pólipos nasales sin alguna patología en los senos paranasales, se recomienda la polipectomía de asa. Y si estos pólipos nasales se le asocia a la sinusitis maxilar, pues realmente se recomienda quitar todos estos senos maxilares. Y si estos pólipos nasales se asocian a una sinusitis etmoidal, es recomendada la etmoidectomía. Y estos pólipos nasales con sinusitis esfenoidal, es recomendable la esfenodectomía. Y la etmoidectomía, esta es denominada como una cirugía funcional, y consiste en la apertura de más o menos el extenso de las aldeas etmoidales, estos conservando la mucosa sana. Entonces, en los procesos quirúrgicos funcionales se va a conservar la mucosa, y en la radica aquí se va a quitar todos los tabiques etmoidales, y va a haber una abertura del seno maxilar. ¿Continuamos, doctora? Sí, también de los pólipos, acuérdense que si también tiene su componente alérgico, pues hay que dejarle, aparte de operarlo, hay que dejarle su tratamiento. Si no, le van a volver a salir. Sí, síguele. Ya, perdón, así se escucha mejor, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del pólipo nasal, y este se define como la neoplasia benigna de fosas y senos paranasales, que va a estar relacionado con el virus del papiloma humano, y también a este se le denomina como papiloma schneideriano, no sé si lo pronuncié bien, porque pues precisamente de la mucosa de Schneider es de donde deriva este papiloma, y por eso es que a veces recibe también este nombre. Sí. Bueno, en cuanto a la epidemiología de este papiloma, igual en México es un poquito difícil como encontrar la epidemiología, pero se dice que es más frecuente que se encuentre en la pared nasal lateral que en el tabique,
Esto también debido, pues, a, como ya les comentaba, la mucosa de la que proviene. Normalmente vienen siendo unilaterales, aunque también se pueden presentar bilateral, ¿no? Pero con la mayor frecuencia que tienen es que sean unilaterales. Y se dice que de los tumores nasales tienen una incidencia aproximada de entre el 0.5 y el 7%, que es mucho más frecuente en hombres. Se dice que hasta de 2 a 5 hombres por cada mujer. Y en México, en un estudio que encontré, que está bajito la bibliografía, nos dice que es la segunda neoplasia benigna más común. La primera son los pólipos y que puede aparecer pues en cualquier edad, pero que es más común que se presente en personas que están entre la cuarta y la séptima década de la vida. Algunos otros autores dicen que entre la tercera y la sexta, pero más o menos es más común, ¿no? Entre estas épocas entre estas edades. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia es un poquito difícil porque no está bien definida ni las causas ni la patogenia de esta enfermedad, pero se dice mucho que se va a relacionar con, obviamente, el virus del papiloma humano. Esto porque en estudios moleculares se han encontrado el DNA de los serotipos 6, 11, 16, 18 y 57, siendo el 16 y el 18 el que tiene más riesgo de volverse una neoplasia, aunque han habido otros estudios en donde también se ha encontrado que también hay DNA del virus de Epstein-Barr en algunos papilomas invertidos, pero normalmente predomina el que sea por el virus del papiloma humano. Normalmente se va a encontrar en la mucosa schneideriana, por eso les decía que de ahí viene el nombre, y esta mucosa pues se ve, como para que tengamos un poquito de contexto de por qué normalmente no está en el tabique, es porque esta mucosa se va a desarrollar a partir del ectodermo, de las placodas nasales, esto cuando estamos pues en la etapa embrionaria de nuestra vida, ¿no? Y pues que cuando va a deprimirse alrededor de la 5ª semana de gestación, pues va a dar lugar a las fosas nasales. Entonces esto pues explica por qué normalmente están las paredes laterales y no en el tabique, aunque puede aparecer, ¿no? En cuanto a la clínica, pues vamos a ver que normalmente vamos a tener una obstrucción nasal, ¿no? El paciente va a decir que pues tiene una obstrucción nasal que es obvia. También puede presentar rinorrea, epistaxis unilateral, pero sobre todo pues de la fosa afectada, y en algunos como otros síntomas que no son muy frecuentes, pero que se llegan a presentar, pues la presión facial, la cefalea y la anosmia. Esto sobre todo porque, como ya vimos en las patologías pasadas, pues si empieza a ser un papiloma muy grande, pues va a haber obstrucción, ¿no? Entonces vamos a tener, pues que se nos quede el moco en los senos y eso, y pues va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Esa es la que sigue. En cuanto a la histopatología, espero que aquí me ayude un poquito, doctora, porque yo no le vi muy bien a las imágenes que encontré, pero la verdad dice que histológicamente, cuando saquemos normalmente una biopsia para poder diferenciar entre si es un pólipo o papiloma, dice que la biopsia, ¿no? O en la imagen histopatológica se va a ver como una proliferación del epitelio, que van a ser como inversiones que van del epitelio subyacente, que se dice que son en forma de dedo. Entonces aquí si ven en su imagen de la derecha, la que dice B, si ven su flechita de abajo, no sé si se pueden ver las señales, esta de abajito es la de la derecha. No veo. Aquí. No sé. Bueno, si ven, ándale, esa donde estás. Es la que yo más o menos entendí. Ven cómo va haciéndose como estas inversiones del epitelio que parecen, como deditos, ¿no? Entonces aquí se ven cómo se van formando y ya todas las de los demás lados van viendo cómo se van haciendo estos, que dicen ahí que es como en forma de dedo, ¿no? ¿Cómo se llama? Papiloma nasal invertido. Normalmente una lesión papilomatosa muy común, ¿cuál es?
muy común. Las verrugas, ¿no? Una Bueno, las- verruga. Entonces la verruga es así, ¿no? Tiene un pedículo y es hacia afuera. Estos no. Estos por eso se le llaman invertidos, porque están así. Que es esos deditos que comentan. Esos normalmente yo no los veo, ¿no? Yo les tomo la biopsia y los mando a patología y el patólogo me dice si son invertidos o no. ¿Síguele? Bueno, muchas gracias, doctora. Eso es lo que sí. Bueno, en cuanto a la estadificación, obviamente, pues esta estadificación es útil, sí, normalmente para las personas que van a realizar la cirugía, más o menos para planearla, pero realmente, pues no son como de mucha ayuda porque no te van a ayudar como a ver como el pronóstico de la evolución del paciente, eso simplemente es como para saber que, pues cómo lo van a abordar quirúrgicamente. Y hay muchas, pero esto sí encontré que la más común o la que se utiliza más es la de Kraus, creo que sí se pronuncia, en donde pues nos da este estadiaje, ¿no? El tipo 1 es un tumor confinado a la cavidad nasal, el tipo 2, el tumor que afecta el complejo osteomiatal, las celdas etmoidales y o las porciones medial y superior del seno maxilar. El tipo 3, el tumor que afecta a las porciones laterales o inferior del seno maxilar o los senos esfenoidales o frontal. Y el tipo 4, que es un tumor con extensión extranasal o extrasinusal afectando estructuras adyacentes o cualquier tumor con degeneración maligna asociada. Porque pues hay que recordar que como estamos diciendo que pues está ligado el virus del papiloma humano, y ya les había comentado que hay serotipos pues que son malignos, pues realmente hay mucho, pues hay un riesgo a que estas neoplasias, que al principio pueden ser benignas, se vuelvan neoplásicas, ¿no? Que empiezan a ser malignas. Entonces, esto sobre todo es para ver cómo lo van a abordar en el momento de la cirugía. Bueno, y aquí esta imagen es de una tomografía. Esto, si no me equivoco, es de una pacientita, es una niña, creo, que tenía este problema, aunque ya se había dicho que es más común en personas ya mayores, ¿no? De 40 años para arriba, pero también puede pasar, en donde, pues, si ven del lado de izquierdo de sus pantallas, derecho del paciente, vamos a ver cómo esta densidad de tejidos abarca, si se fijan, pues todo todos los senos, ¿no? Los cornetes, los senos y todo, ¿no? Fíjense, ya está. Ahí donde están señalando las flechitas es donde se ve como más denso y es donde se cree que empiezan estos pólipos, este papiloma es donde empieza a formarse. Y eso les da una idea, sobre todo en el momento de hacer la cirugía, para poder hacer bien una resección, porque si no se quitan bien estos papilomas invertidos, existe un riesgo muy elevado de que vuelvan a aparecer, porque como recordamos está afectando la mucosa. Entonces hay que quitarlo muy bien para poder para que no exista el riesgo de que estos vuelvan a aparecer. Aquí también en el estudio nos dice que es una lesión expansiva. Si ven, ya se está saliendo del seno paranasal, pero no se está saliendo erosionando, sino que está expandiendo la pared. Vean, en esa rayita que les puse al último, cómo se ve el hueso. Entonces el huesito se está expandiendo. No es como el colesteatoma que empieza a erosionar. Aquí expande, son lesiones crónicas. Y eso nos dice que es benigno. Se puede malignizar, pero en ese momento es benigno, está expandiéndose solo. Ajá. Esa es la que sigue. Bueno, y en cuanto al tratamiento, pues tenemos que hacer la excisión total del tumor. O sea, si sea muy chiquito, no se puede quedar, ¿no? Se tiene que retirar, no se puede, no sé, como en el caso de los pólipos, ¿no? Que les damos esteroides y con eso, pues podemos revertir un poco. Aquí sí tenemos que quitarlo completo, que no quede absolutamente nada, ¿no? Normalmente, como el tratamiento quirúrgico en el acceso tradicional, pues normalmente es la rinotomía lateral,
o el acceso, perdón, de desprendimiento medio facial, ¿no? Pero pues hay unas técnicas quirúrgicas, la doctora es más experta, ¿no? También está la resección transnasal endoscópica. Normalmente hoy en día lo que más se hace es pues la endoscópica, pero esto solamente se puede hacer si la enfermedad está limitada al meato medio o inferior o al cornete medio, ¿no? Si está ya como muy expandida, realmente pues hay que abrir para poder retirar toda la zona de la mucosa dañada para que no vaya a haber la posibilidad de que este vuelva a surgir o que se haga maligno. Y como les mencionaba, cuando nosotros retiramos todo pues el papiloma que retiremos va a ser analizado pues para descartar si hay un carcinoma invasor de células escamosas, porque como les comentaba, es común que se pueda malignizar este. Y creo que traigo la que sigue, es ay, no se ve. Si no, vete el link, ¿no? Para que vean, es un video muy chiquito de cómo más o menos se hace esta extirpación del... ¿Sí sigue viendo? Sí, ahí está. Déjame, me muteo para que... O sea, si se fijan, o sea, hasta parece, ¿no? Sí tiene la forma, ¿no? Está como de coliflor del papiloma que normalmente sabemos, es como se diferencia también del pólipo, porque si se fijan, el pólipo, como decían, es como una uvita, ¿no? Y pues sí tiene como una coloración más, como más como carnecita, tiene estas como bolitas de coliflor, entonces sí es fácil de distinguir cuando hacemos, nuestra exploración física. Ahí están cauterizando todo el cornete medio. Lo están cortando. Y ahí lo están aspirando. Ese puede ser un microdebridador, que es un aspirador que va comiendo el tumorcito. Para las cirugías endoscópicas lo más importante es el control del sangrado. Es tener una buena hemostasia, si no ya no vemos nada porque se manchan los lentes y ya no vemos. Vean, ahí están cortando el cornete medio. Están sacando todo el tejido. Hay que tener muy en cuenta la anatomía nasal porque, como ven, hay muchas estructuras muy cercanas. Está el ojo, está la base del cerebro. Entonces aquí sí también hay otro curso en donde hacen talleres para la cirugía de senos paranasales. Se hacen fellows después de la especialidad, se hacen fellows para cirugía endoscópica. Cirugía endoscópica de base de cráneo o algo, porque una cirugía así de senos paranasales, pues es sencilla. Ahí solo lo desanclaron y ya están sacando todo el tejido. Ahorita a ver si sale cuando abren los meatos. Cuando abren el ostium del maxilar, ese también se ve bonito. A ver si sale ahí.
Guácala. Ujú. Ok. Y casi todo se aloja en el seno maxilar. Por eso debieron de haber puesto ahí cuando abrías el seno maxilar. Porque sí se anclan en los cornetes, pero se mete al seno maxilar. Entonces se amplía el ostium del maxilar, se quita el onciforme y por ahí se saca todo. Ujú. Ok. Bueno, sí, bueno, en ese caso, pues era endoscópica, no había como abarcado tanto espacio, si no, pues hubieran tenido que abrir más, porque si no, no Sí sale. lo abrieron, porque estaba tomado el maxilar, se veían las tomografías iniciales. Y bueno, en cuanto al pronóstico de estos pacientes, pues como les decía, sí hay un riesgo muy, muy elevado en que haya recurrencias de este papiloma invertido, sobre todo pues si no hay la correcta resección del tumor y de toda la mucosa, porque pues al final el papiloma pues sabemos que pues va más allá, ¿no? De que solamente esté ahí lo que vimos, ¿no? Lo que sacó. Entonces tiene que quitarlo muy, muy bien porque pues existe el riesgo de que haya recurrencia y también pues de que pueda volverse un carcinoma invasor de células escamosas. ¿Sí? Ay, creo que ya me tocó. Voy. ¿Continúo, doctora? Sí, esas son rápidas. Sí, voy. Sí. Espérame. Ahí está, ¿no? Voy a quitar esto porque no veo yo nada. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar entonces con las enfermedades infecciosas y vamos a comenzar con rinoescleroma. Rinoescleroma tiene una historia bastante interesante. Va a ser primero que nada una enfermedad granulomatosa crónica, o sea, ¿ok? Se dice que es causada por el microorganismo Klebsiella rhinoescleromatis. Si vemos hasta el nombre del microorganismo, sabemos que pues, parece que es el único, ¿no? Que va a ocasionarnos esta enfermedad. Va a afectar, pues, como podemos imaginar, las fosas nasales, pero esta es una enfermedad, siendo una enfermedad granulomatosa, puede extenderse a la nasofaringe, a la laringe, tráquea, e incluso a vías respiratorias bajas, ¿ok? Incluso se han descrito algunos casos en los que afecta o llega a afectar ganglios linfáticos cervicales, ¿ok? Es endémica de áreas de África, del sureste asiático, de América Central y Sudamérica, y en algunos países del bloque oriental de Europa. Entonces, aguas cuando viajen a destinos turísticos exóticos. Es común justamente en adultos jóvenes y de mediana edad, entonces, parece chiste, pero no. Y va a ser un desarrollo lento e insidioso, por eso es infradiagnosticada o algo así. O sea, bueno, no hay buena detección oportuna de esta enfermedad y como podemos imaginar, siendo una enfermedad crónica, va a deteriorar progresivamente la salud del paciente. Y su característica principal son las etapas. Se dice que tiene 3 etapas: la catarral, la granulomatosa y la esclerótica. ¿Ok? En un caso que creo que no puse aquí abajito en la bibliografía, ahorita se la paso si quieren por WhatsApp, solo se hablaba de que se trató con un medicamento llamado minociclina y que tuvo buenos resultados, porque como les menciono, pues no hay muchos reportes de esta, principalmente por esta característica de las etapas que ahorita vamos a hablar, ¿ok? Entonces, la historia como empecé diciendo, la historia de esta enfermedad es interesante porque la describió por primera vez el cirujano polaco Johann von Mikulicz. Si alguna vez lo han buscado, este compa hizo de todo, o sea, literal descubría de todo, ¿no? Estos médicos de antaño hacían 1000 cosas. Y bueno, la describió en 1877 y después otro médico llamado von Fisch la identificó propiamente el organismo, a Klebsiella, en 1882. ¿Ok? En 1932, otro médico lo usó o propuso el término de escleroma respiratorium, porque, como les digo, a veces llega a propagarse incluso a vías respiratorias bajas. Y finalmente la definición más reciente, entre comillas, surgió apenas hace como 60 años, en 1961, con los médicos Stephen y Smith, que demostraron que Klebsiella rhinoescleromantis, de acuerdo a los postulados de Koch, era el factor etiológico
que causaba los cambios inflamatorios típicos del trinoescleroma. ¿Okay? Entonces ahí en la imagen en medio tenemos a Mikulicz y en izquierda y derecha tenemos imágenes histológicas de cómo se ve. Del lado derecho se supone que es el patógeno y del lado izquierdo es el granuloma que ocasiona esta enfermedad, que ahorita les voy a describir más a detalle. Okay. La fisiopatología pues, es contraído por inhalación directa de gotas, material contaminado, el famoso flush, y que se dice que probablemente, porque no se ha descrito bien, empieza en las áreas de transición epitelial. Por eso es frecuente, principalmente en el vestíbulo de la nariz, o si llega o la inhalación o el contacto del patógeno llegó hasta la laringe, en el área subglótica. En ocasiones dice que también se puede encontrar en el área entre la nasofaringe y la orofaringe. ¿Por qué? Porque se dice que ahí es justamente donde se deposita o donde el patógeno, el Klebsiella, va a tener mayor afinidad. ¿Okay? Del lado derecho es un esquemita, no es un corte, ¿no? O sea, como pueden ver es un dibujito en donde se ve cómo empieza a ocasionar el cambio, justamente donde se ve del lado izquierdo, de donde dice rinoescleroma, tenemos un epitelio cilíndrico, ¿no? Simple, y del lado derecho tenemos un epitelio que sería ya estratificado, ¿no? Cúbico estratificado, y se dice que ahí es la zona en donde donde favorece más para el desarrollo del microorganismo. ¿Okay? No están bien definidos, no se ha investigado lo suficiente, o al menos eso quiero creer. Si se dan cuenta, apenas hace 50 años se estaba definiendo o describiendo que este era el patógeno causante de esta enfermedad. Entonces, se han propuesto algunos mecanismos patogénicos por parte de la bacteria. La principal es la deficiencia de hierro, del metabolismo de hierro ocasionado por las mismas sustancias producidas por la bacteria. Otra es una alteración de los linfocitos CD4 y CD8, y otra es una alteración de la fagocitosis, ¿no? Entonces, en resumen, se dice que la enfermedad o que esta bacteria utiliza mecanismos que van a alterar tanto la inmunidad innata como la inmunidad celular, pero el producto, lo que sí se puede ver, es que va a producir una inflamación crónica granulomatosa, ¿vale? Como tenemos ahí en el cortecito, aunque creo que se ve muy, muy borroso, pero bueno, mencionaba... Ajá, ¿perdón? Ay, no le entendí, doctora. Ah, sí, ahí se ve. Estas son las células de Mikulicz, que son como las células de Langerhans. ¿Se acuerdan de la tuberculosis? Que era, por eso, tienen que ver ahí todos, como dijiste, todo el mundo le investigaba todo y muchas cosas aparecen. Por ejemplo, en esta hace una fagocitosis y como no se lo puede comer, se llenan alrededor. Esas células se le llaman aquí células de Mikulicz o cuerpos ¿de quién? Ay, no me acuerdo. Lo puse más adelante, pero sí que son blancos y contienen a los bacilos. ¿Los cuerpos de Rosen? No. No me acuerdo. Bueno, son células de Mikulicz y ahorita las, no me puedo. Sí las puse como célula de Mikulicz. Y bueno, rápidamente la epidemiología, según datos estadounidenses, según parece estar en aumento. Esto tiene que ver, como les mencioné al principio, pues, con las zonas endémicas, que son destinos turísticos o que contienen muchos destinos turísticos: África, Sudamérica, Centroamérica, Asia Oriental. Y por eso dice que por eso la incidencia es mayor en gente de mediana edad. O sea, en Estados Unidos aparentemente esta es la gente que sale, va a esos lugares y se contagia. Pero que suele haber casos esporádicos principalmente en países que reciben poblaciones de inmigrantes, ¿okay? Que provengan de estos países donde la enfermedad es endémica. Rápidamente, entonces, tiene una distribución mundial, donde se dice que casi en diferentes lugares se puede encontrar el microorganismo. No es letal, a menos que ocasione una obstrucción de vía aérea o que el paciente tuviera otras complicaciones. Se ha descrito que puede afectar a todas las razas, no tiene predominio racial o hacia ninguna zona en específico. Se ha descrito que el sexo femenino suele ser más afectado y, como les mencionaba, aparece entre los 10 y los 30 años. Encontré un solo
caso, o al menos reportado en México, en una revista dermatológica del 2009, es así, sí se las puse, que era de una señora de Morelos, justamente, que dio consulta y de ahí ya digamos, la canalizaron, ¿no? O sea, pero no hay mucha información al respecto. Bueno, la clínica de nuestro paciente va a depender, lo repito, de en qué estadio llegue. El primero es el llamado estadio catarral, o también se le puede decir rinítico, se le puede decir exudativo, que como podrán imaginar por el nombre, pues va a presentar una sintomatología de un resfriado común, o a lo mejor de alguna otra de las patologías que hemos visto en los últimos días, ¿no? A lo mejor un poco de sinusitis, a lo mejor un poco de rinitis, y es por eso que el paciente a lo mejor ni siquiera va a sospechar que tiene algo, que tiene otra cosa, ¿no? E incluso el médico de primer contacto puede pensar, dependiendo de cómo observe al paciente, que se trata de cualquier otra etiología, de cualquier otra patología, perdón, y le puede dar tratamiento y manejo para esa patología y casi que a su casa, ¿no? O sea, pero de acuerdo a la bibliografía, dice que esta rinorrea igual va a ser purulenta, fétida, o sea, no va a ser como justamente se lo mencionaba en su momento, creo, Andrés, ¿no? O sea, que por ejemplo, no va a ser hialina, como en el caso de las alérgicas. Puede tener una obstrucción nasal uni o bilateral, entonces a lo mejor pensamos, no sé, ¿no? En otras cosas, pero la característica o la señal que nos va a sugerir que algo puede ser que no haya bien es la aparición de costras, ¿vale? O de lesiones escamosas, creo que se le dice así, o hipertróficas, o sea en el mismo, en la fosa nasal en cuestión, o ya en faringe, ¿no? En cualquier parte del tracto, el tracto respiratorio superior. Y se va a observar, si le puse así, moví de más. La hipertrofia de la membrana mucosa, en particular el tabique, y esta, en las imágenes que ven del lado derecho, es del caso que les menciono de la mujer de aquí del estado de Morelos, ¿no? El caso de 2009, y que en ese caso ya se encuentra en un estadio que se llama proliferativo o granulomatoso, perdón, en donde ya va a haber una infiltración, una obstrucción de la parte o de la porción inferior de la fosa nasal con el tejido granulomatoso exuberante, puede tener costra, induración, y este es el que ya empieza a extenderse, ¿no? O puede empezar a extenderse. Si este es el caso, el paciente pues, puede presentar cambios en el tono de voz, pueden tener incluso anestesia en el paladar blando, puede haber ya daño óseo o daño, como lo mencioné en algunos lugares, se mencionaba en ganglios cervicales, y que en ocasiones puede haber, bueno, aquí ya está obstruido, o si ya tenemos una masa ahí, va a dificultar la entrada del aire, y al menos se menciona que a veces se requiere de traqueotomía, ¿no? O sea, si se encuentra en una porción que comprometa bastante, ¿no? Y como pueden ver del lado derecho, en la parte de arriba es de la señora de Morelos, ¿ok? Y en la parte de abajo, creo que era un caso que se reportó en Perú, en donde se empieza a ver en la porción del tabique la lesión hipertrófica con escamación. Si lo alcanzamos a ver, se ve hasta como un poquito eritematosa, ¿no? Ahí tiene la descripción. Sí. Y el último estadio, que es el estadio esclerótico, se refiere a que los pacientes que llegan a este estadio pueden tener incluso una mejoría clínica, ya que lo que antes estaba inflamado, ¿no? Como en la imagen anterior, suele ser reemplazado por tejido colagenoso o fibroso denso, aunque esto pues, va a derivar en una alteración, o aquí dice distorsión anatómica, y en ocasiones estenosis de las estructuras afectadas, ¿no? Durante la fase granulomatosa. Imaginemos que entonces el paciente primero va a tener a lo mejor signos de catarro común, de repente empieza a tener pues, un crecimiento, ¿no? En la porción del tabique, o a lo mejor afuera de la fosa, se va a inflamar, va a ser granulomatoso inflamatorio, y después ese tejido va a ir como involucionando o va a ser convertido al tejido
fibroso denso, ¿no? Y eso igual pues, lo puede dejar con consecuencias de la disminución de la ventilación o cosas así, ¿no? O sea, por la obstrucción per se. Y ahora aquí está, que es lo que nos mencionaba la doctora en lo anterior, lo de las células de Mikulicz. El diagnóstico, primero que nada, va a ser meramente clínico, ¿no? Okay, clínico y explorar al paciente, sobre todo con sus antecedentes, ¿no? O sea, si viajó, si tiene contacto con personas de estas zonas afectadas, de zonas endémicas, cosas así. Y que usualmente el diagnóstico de nuestro paciente se va a realizar durante la fase granulomatosa. Ay, esa fue una E. Pero bueno, ¿por qué? Porque, repito, durante la fase catarral, pues no, a lo mejor no, ni siquiera va a consulta, ¿no? O sea, solo va a tomar, no sé, un antigripal y ya. La histopatología, si se realiza una biopsia de la lesión, vamos a observar estas, las células de Mikulicz, que son un macrófago con un citoplasma claro o blanco, se escribe como claro o blanco, que va a tener dentro de sí al bacilo, ¿vale? Esta es la célula específica para las lesiones de rindoescleroma. Obviamente habría que confirmar, pues, aislando al microorganismo o con la misma historia clínica del paciente, ya que, como mencionaba la doctora, a lo mejor se parecen hasta a las presentes en las enfermedades tuberculosas, ¿no? Si se realiza o si se solicitan estudios de imagen, la endoscopia pues, nos va a revelar las tres fases del rindoescleroma, la catarral, la granulosa y la esclerótica, principalmente las dos últimas. Y las tomografías y resonancias se mencionaba que solo para el seguimiento o en caso de que sospechemos de que esté afectando a lo mejor estructuras, sobre todo las estructuras óseas de la nariz, o si se encuentran a nivel de laringe. Y sí, aquí. Entonces, tenemos, son tres imágenes. Arriba a la derecha tenemos primero la endoscopía, ¿no? La visión, y se ve, como podemos ver, está pues obstruido, se ve un poco también de flujo, bueno, de secreción, está adenizada y, bueno, no ayuda mucho, ¿verdad? Pero... moco espeso con costras, ahí ya está atrófica, entonces ya no es un moco que fluye, sino son costras que hay que ir descostrando a ese paciente. Por eso son las tres etapas, la catarral, que ese sí va a ser como si fuese una sinusitis, la granulomatosa, que es la que dijo así que empieza a inflamarse toda la mucosa, y esta sería la atrófica, cuando ya la mucosa no produce moco, y entonces lo poco que produce se le queda como una plasta de costra. Vean acá igual en la tomografía cómo los cornetes ya no tienen mucosa, ya casi es puro huesito. Síguele. Y bueno, ya nada más ahí en la inferior derecha es la visualización del bacilo, ¿no? De Klebsiella con una técnica diferente. No me acuerdo la verdad cuál era la atención, pero ahí está. Ahora, en cuanto al tratamiento, van a existir dos opciones terapéuticas, la médica y la quirúrgica, dependiendo de la fase en la que llegue nuestro paciente y del grado de compromiso de las estructuras que pueda ya presentar él. Bueno, en caso del tratamiento médico, va a ser una terapia antibiótica. Se menciona principalmente las tetraciclinas y, bueno, si no, como dice aquí, oxitetraciclina, doxiciclina, minociclina, streptomicina y también rifampicina. Y también, de acuerdo a la poca bibliografía que encontré, hablaba de buenos resultados obtenidos con las fluoroquinolonas, con el ciprofloxacino en particular. Y en el caso del manejo o del abordaje quirúrgico, pues es la debilización quirúrgica de las zonas escleróticas, ¿no? O sea, simplemente se retira la parte ya esclerosada, es así, ¿no? Esclerosada. Bueno, las zonas ya afectadas y ya se le da seguimiento al paciente. Igual se va a tener que manejar, o aunque sea un abordaje quirúrgico, pues va a tener que llevar un tratamiento antibiótico posterior, ya que pues, no podemos descartar que en particular las células
de Mikulicz, o sea, actúan como una especie de mini reservorio, ¿no? Entonces, si quedan ahí, pueden volver a ocasionar el cambio epitelial. Ahora, después tenemos, ya rápido, ya están, no son muchos. Sobre todo también hay que estarlos citando para descostrarlos, porque ya siempre van a hacer esas costras. Por eso les decía, cuando dejen algún tratamiento para, por ejemplo, la sinusitis, que es la más común, que dejen algún tratamiento antibiótico para algo infeccioso, sí, cítenlos a las 2 semanas para ver que ya estén bien. Les digo, van a hacer una retroalimentación para ustedes para saber si su tratamiento funcionó. El paciente se queda más satisfecho porque ya lo dan de alta ya sabiendo que ya está bien, y sobre todo si algo, por ejemplo, estas infecciones que no son tan comunes, las podemos detectar ahí. Por ejemplo, hoy ya le dejé 2 semanas, 3 semanas de antibiótico, y son los antibióticos específicos para eso, y no se quita, algo está mal. Entonces, a lo mejor no voy a saber si es una u otra cosa, pero pues ya lo puedo mandar a alguien, o tan siquiera saber qué está pasando, si fue mi antibiótico o fue una infección que no es tan común. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, gracias, doctora. Y bueno, y ya para finalizar con la mucormicosis, es una micosis oportunista causada principalmente por los zigomicetos del orden mucorales. Usualmente se asocia, o anteriormente se asociaba a individuos con inmunosupresión, y es de un curso agresivo y letal. ¿Por qué dije anteriormente? Porque ahora sí que, si lo habrán notado, ahorita con el repunte, ¿sí? Bueno, con el aumento de brotes de COVID en India últimamente, que ha habido cantidad ridícula de casos, se han empezado a presentar pacientes con mucormicosis, que ¿cómo se dice? Las noticias y en todos lados le llaman lo del hongo negro, ¿no? Es una mucormicosis. Entonces, aquí de hecho les dejo una noticia, ¿no? Sobre la más reciente que encontré cuando estaba haciendo la presentación, pero seguro que ya hay más ahorita. Y hay que mencionar que hay 4 presentaciones clínicas: rinocerebral, pulmonar, digestiva y cutánea primaria. Así que en el contexto de la clase y de la presentación voy a hablar de la rinocerebral y más que nada de la parte de la... Así, pero que sepan que usualmente esta enfermedad no se presenta en una sola presentación clínica, ¿no? O sea, aquí en la imagen que tenemos era un paciente que empezó con una probable mucormicosis rinocerebral, pero también cutánea, y por eso está totalmente, pues, deshecho, ¿no? No hay otra palabra de decirlo, está deshecho. Tiene una distribución mundial y se ha visto, repito, esto es de la bibliografía, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver con los casos recientes, pero se había visto un aumento en los últimos años asociado principalmente a pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Se habla principalmente de pacientes VIH positivos y también pacientes con algunos tipos de leucemia. Se presenta en ambos sexos, aunque principalmente en adultos jóvenes. De acuerdo a datos de un artículo que, perdón, me he olvidado ponerlo aquí abajito, de casos desde 1940 hasta 2003, o sea, 63 años, se revisaron o se mostraron 929 pacientes, ¿ok? Y se encontró que de esos 929 pacientes, solo el 9.6% de ellos no tenían ninguna otra enfermedad de base asociada, o sea, solo habían sido infectados por el hongo mucor, ¿no? El resto tenía diabetes mellitus, neoplasias hematológicas o habían sido sometidos a un trasplante. Entonces, es más frecuente entonces en pacientes que ya tienen alguna inmunosupresión o son predispuestos a una inmunosupresión. ¿Ok? Y aquí se los pongo. Para mencionar, obviamente, lo más importante o lo más, digamos, lo más común y frecuente, pues van a ser pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 descompensada, que ni hay aquí en México, ¿verdad? Personas que abusen de esteroides sistémicos, orales o intravenosos, ya sea pues por que estén bajo algún tratamiento o no sé, ¿no? Luego esos no están regulados, entonces saben que la gente hace cosas raras. Gente que tiene neoplasias hematológicas, que hayan tenido trasplantes de células hematopoyéticas, ¿no? O sea, trasplantes de médula ósea, trasplantes de órganos sólidos, tratamiento de peroxamida. Ay, ¿dijo? No, perdón. Sobrecarga de hierro, VIH-Sida, uso de drogas intravenosas, traumas y quemaduras, desnutrición.
Y sobre todo este último llama la atención, traumas durante desastres naturales. El hongo causante de esta enfermedad es un patógeno, es un organismo que se encuentra de forma común en muchas zonas geográficas del mundo. Entonces, la curiosidad, ¿por qué lo de los desastres naturales? Si tú sufres de un traumatismo en una zona donde el hongo está en el mismo ambiente, pues tuvo una vía de entrada directa, ¿no? Suele pasar, por ejemplo, bueno, me causa risa porque puede pasar según hasta si tú te pinchas con un cactus o con algo así, una cactácea en una zona endémica, puede que ella le hayas dado entrada, ¿no? Qué chistoso, feo, no sé. Pero bueno, entonces el cuadro clínico de la rino orbitocerebral, que es la presentación más común, por cierto, va a originarse pues, en los senos paranasales, ¿no? Se habla de que es posterior a la inhalación de esporas en un huésped vulnerable, ¿ok? Ya para una experiencia cerebral, pues va a tener una extensión al sistema nervioso central y los síntomas iniciales de esta pues van a ser similares a una sinusitis aguda, ¿no? Otra enfermedad que se parece a otra, que van a incluir en esta, sí, el dolor facial, la congestión nasal, fiebre, edema de tejidos blandos, cefalea, y que puede o no asociarse a una ulceración nasal, ¿no? Entonces, a lo mejor el paciente va a pensar que pues, tiene pues, una sinusitis más, pero va a tener ciertos signos clínicos que pueden, por ejemplo, poner en compromiso o comprometer la órbita, el ojo, sobre todo el edema periorbitario, que de hecho en la presentación anterior hasta teníamos una imagen muy bonita, ¿no? Esa del niño. La proptosis y la ceguera. ¿Esto por qué? Porque es de una diseminación rápida. ¿Okay? Puede presentar el paciente incluso entumecimiento facial, y eso va a ser por un infarto de las ramas sensoriales del quinto par craneal. O sea, la enfermedad, el hongo, recordemos que todos los hongos son saprófitos, ¿no? Entonces van a alimentarse de cualquier tejido en el que se encuentren, y esto simplemente es como una destrucción constante del tejido, no solo en donde están, sino el cercano. Entonces, eso explica la sintomatología habitual, ¿no? O sea, entonces, del lado izquierdo tenemos una imagen clásica, ¿no? de sinusitis, pero del lado derecho tenemos un paciente con mucormicosis en donde se aprecia pues como si lo hubieran, no sé, uno diría, lo golpearon. No, empieza a tener una destrucción, una lisis, en este caso del tejido vascular y de todas las estructuras cercanas al área de la infección. ¿Okay? Aquí en este caso ya tenemos también el daño, bueno, sí, los signos periorbitarios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de diagnosticar, ¿no? Porque pues, la verdad es que suena como una enfermedad que va a tener un inicio así medio dudoso. Repito, podemos pensar que no es una sinusitis y que sí puede tener complicaciones letales y en poco tiempo, ¿no? Entonces, primero es la sospecha clínica, y algo importante es el examen directo. Se dan cuenta en muchas de las, en todas las enfermedades que hemos visto hasta este punto, el diagnóstico sí es clínico y con imagenología, e incluso las que sabemos son debido a agentes patógenos, ¿no? O sea, bacterias, sí, principalmente bacterias. No hacemos examen directo, ¿no? Porque tú dirás, ¿para qué? En este caso, al tratarse de un hongo, sí se realiza examen directo. Recordemos que en todos los tipos de micosis es posible observar el microorganismo y de forma relativamente fácil, ¿ok? Se toma una muestra, se pone en un portaobjetos, se coloca hidróxido de potasio, que es lo básico, para poder observar los filamentos hialinos, ¿no? Las hifas, ¿no? O sea, hagamos eso, que sería la imagen, la que aquí se figura 2, abajo a la derecha, y que si se cuenta con otros tipos de cinturas, en el caso de la imagen 3, que dice con azul del lactofenol, se van a observar, y ahí también, ¿no? Ahí es mucho más aumento, se observa, pues sí, la estructura completa del hongo, ¿no? Hasta menciona, estas imágenes son de un libro de ¿cómo se dice? Fungiología, de micosis, solo de micosis, y pues sí hablan más específicamente del hongo, ¿no? Y sus características. Entonces, la histopatología y el cultivo, pues no es tan fácil cultivar hongos. Se mencionaba el medio de cultivo de corazón riñón, creo que es, pero es solo para confirmar la especie, aunque si ya tienes los antecedentes del paciente y la clínica y lo estás viendo ahí en el examen directo, solo pues para que quede constancia, ¿no? Aquí sí es importante también la imagenología, la tomografía, la radiografía y endoscopía,
para descartar diseminación, ya que, les repito, es un organismo que va a tener una diseminación rápida y violenta, ¿no? Básicamente. Ahora, el tratamiento, aquí la primera opción, de acuerdo a la bibliografía, es el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar un desbridamiento agresivo, ¿vale? Se tiene que quitar el tejido necrótico y usualmente la cirugía va a ser mutilante. Si recuerdan la imagen que les puse al principio, pues aunque tú debrides al paciente que tenía toda esta porción ya deshecha, pues ahora sí que ya no es reconstructiva, ¿no? Es para salvar la vida del paciente, evitar que siga avanzando más la infección. Y obviamente se tiene que administrar una terapia antifúngica, ¿ok? El medicamento que menciona la bibliografía pues es la anfotericina B, intravenosa, en forma de liposomas, simplemente como que es la forma, ¿no? de la molécula, ¿no? O sea, para que no... Bueno, en este caso es para que se absorbe mejor y para disminuir la toxicidad renal, y que la dosis suele ir de 5 miligramos por kilogramo de peso al día a 10 miligramos por kilogramo de peso al día. ¿Okay? Y ahora lo triste o lo feo es que el pronóstico de esta infección pues es pobre, ¿no? O sea, la mayoría de los pacientes fallece, ya que usualmente se dice que tiene mucho que ver con la etapa la etapa de la infección en la que se dan cuenta que es una mucormicosis, ya que pues, los días en los que tienen, digamos, mayor pronóstico, ellos piensan que suele ser solo una sinusitis o otra, a lo mejor solo un resfriado, y no, o sea, solo le dan más tiempo al hongo de que se disemine más, ¿no? O sea, y eso es hablando de la rinocerebral, ¿no? O sea, si ya hablamos de las formas pulmonares o ya con diseminación al sistema nervioso central, pues van entre el 50 y 70% hasta el 95% de mortalidad, ¿no? Entonces, es una enfermedad con muy, muy, muy mal pronóstico. Y creo que eso era... sí, eso era todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o así, pero ya acabamos. Sí, esta enfermedad es letal. Sí. Y avanza muy rápido. Aquí, como dices, o sea, sí, se puede entrar de manera directa con un pinchazo, con una astilla, con algo. Pero si es un paciente diabético, mal controlado o con tendencia o que esté en una cetoacidosis, es mucho peor. Entonces, aquí los vemos mucho en el servicio de urgencias que se sobreinfectan con esto y pues no sale. Entonces, sí tiene que haber un estado de inmunodeficiencia, pero sobre todo les gusta el ambiente ácido. Entonces, la cetoacidosis sí les afecta mucho. Aquí también es en horas. Puede ser que llega el paciente, empiezan a tener como si fuese una mancha en el paladar oscura, y de ahí se disemina a toda la cara. Este hongo hace embolismos vasculares, por lo tanto, deja en isquemia el tejido, por eso es muy fácil que se necrose, y se necrosa rapidísimo. Entonces, así como lo vieron en las fotos, sí tienen una necrosis lateral de la nariz, del ojito, del paladar. Si ya se fue al cerebro, ya es muy difícil sacarlos de ahí, y les digo, esto se presenta en horas, hay que iniciar rápido la anfotericina, muchas veces no nos da tiempo a que regresen los laboratorios del cultivo para saber si es o no el hongo. Entonces, empezar de manera empírica la anfotericina B, y en caso de que el laboratorio nos diga en el cultivo que es positivo, entonces se hace una debridación amplia de la cara. Entonces, así como en la foto primera que salió, muchas veces se quita el maxilar, se quita la mandíbula, se quita el paladar, se quita el ojito, se quita todo. Son cirugías destructivas. ¿Okay? Y pues se logra salvar al paciente, ¿no? Pero también hay que ver qué calidad de vida va a tener ese paciente que ya no tiene cara. Entonces sí, son enfermedades muy, muy agresivas. Ok, muy bien.
¿Quieren hacer la actividad de una vez y ya mañana empezamos con otro tema diferente? ¿O mañana? Yo creo que ahora sí mañana, doctora. ¿Ya mañana? ¿Ya se cansaron? Sí, Y mañana. No hemos desayunado. exacto. Ay, bueno, está bien. Entonces nos vemos mañana con la actividad y ya empezamos faringe. Muy bien. Ok, Ok. doctora. Bueno, pues, ok. Bye. Bye. Gracias. Bye, Bye, doctora. doctora.